Bienvenidos a nuestro nuevo video de estadística. Hoy vamos a hablar sobre la correlación. Si podemos medir el grado de relación entre las variables, entonces estamos hablando de una correlación. ¿Existe una correlación? Vamos a ver qué significa cuando estamos hablando de una correlación. Estamos hablando de una relación entre variables. Por ejemplo, ¿existe una relación entre Nick y Nock? Nosotros sabemos que las nomenclaturas de enfermería están relacionadas. Yo no he sabido de algún trabajo hasta este momento que haga una correlación estadística entre las dos nomenclaturas. Es decir, que lo que planeas realmente está relacionado con los resultados. Otro ejemplo, ¿existe una relación entre las capacidades y acciones de autocuidado? Orem define las capacidades de autocuidado como aquellas habilidades o la confianza que una persona tiene para ejercer o realizar una conducta a favor de la salud. Pero las acciones de autocuidado es realmente lo que estás haciendo. Existe una brecha muy pequeña entre capacidades y acciones de autocuidado. Sería interesante identificar si se correlacionan para probar el postulado de Orem. ¿Existe una relación entre el nivel de vocación de servicio y la eficiencia terminal del programa educativo de licenciatura? Es decir, entre más te identifiques como enfermero o enfermera, más rápido vas a salir al término de tu licenciatura, es decir, te vas a titular más rápido porque a veces te atrasas. ¿Tendrá que ver con la vocación o qué es lo que está pasando? Haciendo un poco de historia, los antecedentes de la correlación lo tenemos con René Descartes. Ya habíamos tenido una clase sobre este filósofo y su famoso cogito ergo sum, pienso luego existo. Él es un científico, o era un científico que le gustaban las matemáticas y explicó a través de un eje que se le llama eje cartesiano cómo es que se relacionan las variables. En ese sentido, él lo está explicando para identificar las coordenadas. Nosotros en correlación utilizamos el cuadrante superior derecho, en donde podemos observar el eje de las y el eje de las x, en donde el eje de las x está representando a la variable independiente y el eje de las y está representando a la variable dependiente. Entonces, este eje o cuadrante número 1 es el que utilizamos para la correlación. Continuando con un poco de historia, vamos a ver que los antecedentes de la correlación se lo debemos a Sir Francis Galton. Vamos a ubicarnos. Él es un científico, psicólogo, antropólogo que ejerció ciencia a finales del siglo XIX, primo de Charles Darwin, contemporáneo de Florence Nightingale. Él identificó que las relaciones entre dos variables se pueden expresar a través de las matemáticas. Galton fue maravilloso. Fue maestro de Pearson. A él se le acuña el término de la eugenesia e identificó la forma en que se pueden presentar las huellas dactilares como una forma única de identificar a cada individuo, lo que hasta hoy en día para la medicina forense es indispensable. Él decía que se podrá relacionar la estatura de los hijos con el promedio de la estatura de los padres y a través de una línea recta en el cuadrante superior derecho del eje cartesiano identificó que sí era posible realizar esa correlación. ¿Cómo lo hizo Galton? Pensaba que si el valor de una variable x cambia, la otra variable y también, porque la y dependía de la x. En otras palabras, si las horas que le dedico al estudio aumentan, mi calificación en estadística también. Entre más horas de estudios tengas, mayor calificación obtienes. Entre menos horas de estudio tengas, menor calificación obtienes. Parece fácil, pero existe un estadístico
para poder explicarlo desde el punto de vista matemático. A esto se refiere la correlación. Pero la correlación no es causal. Antes de ver el diálogo entre estos individuos, permíteme explicarte que muchos científicos identifican o utilizan a la correlación como un estadístico de causalidad. Y ustedes lo van a encontrar muy frecuentemente e inclusive en resultados ya publicados que hablan de causalidad cuando están hablando de correlación. Hay inclusive títulos de tesis que están colocando implícito la palabra causalidad entre X y Y cuando realmente no se está teniendo una causa probable de lo que está pasando. Por ejemplo, en este diálogo dicen, solía creer que la correlación implicaba causalidad. Luego, di una asignatura de estadística y dejé de creerlo. Parece que esta clase te ayudó. Bueno, quizá. ¿Por qué lo dice bueno, quizá? Porque seguimos teniendo esa misma duda. Pero más adelante lo vamos a explicar con mucho más detalle en nuestro video de regresión lineal, porque solamente estamos identificando la relación entre dos variables, pero alrededor de esas dos variables existen otras situaciones que están determinando o afectando el resultado de esa correlación. Si tomamos el ejemplo de a mayor horas de estudio, mayor calificación, pues puede haber una correlación significativa. Pero también hay otras cosas que pueden afectar esa calificación. Ahora que estamos en estas clases virtuales por la pandemia, podemos identificar que no siempre a mayores horas de estudio voy a comprender más el tema, porque tengo que tender mi cama, mi mamá me está diciendo que lave los trastes, el perro está ladrando, mi hermano está llorando, y entonces son todas estas situaciones que están afectando el rendimiento académico. Ahora, la técnica que se utiliza en la correlación es para estudiar la posible existencia de relaciones entre variables. Algunas correlaciones son positivas y algunas son negativas. Permíteme explicarte esto. Las correlaciones tienen magnitud y dirección. ¿Qué tan fuerte es la relación? Que a esto nos referimos con magnitud o tamaño de efecto. Es tan fuerte como entre más cercano se encuentre a la unidad. Una correlación tiene un punto central que es el cero. Entre más cercano esté a la unidad, ya sea negativo o positivo, la correlación, el tamaño del efecto o la magnitud es mucho más fuerte que si se tiene esa correlación muy cercana al cero. Por ejemplo, Cohen decía que había una magnitud o un tamaño de efecto bajo si la correlación es de 0.30, una magnitud media si es de 0.50 y una magnitud alta si es de 0.70. Aunque depende también con la escuela que a ti te guste llevar. A mí me gusta más Feinstein, en donde identifica a la correlación de 0.70 como una correlación media y una correlación de 0.80 a 0.85 ya con una correlación alta. Pero esto tiene que ver también con el tipo de variables que tú estás identificando. Ahora, ya que identificamos la magnitud o el tamaño de efecto como bajo, medio o alto, tenemos que identificar qué dirección lleva. Y eso es fácil. Positivo, negativo o neutro, cuando se queda muy cercano al cero. Para verificar lo que te acabo de comentar, una correlación alta o fuerte es mayor a 0.7. Una correlación baja o débil es menor a 0.3. Una correlación entre 0.3 y 0.7 se considera una correlación moderada. Esto es con respecto al tamaño del efecto. Pero también tenemos la dirección o el sentido, que puede ser positivo o negativo. Todas estas correlaciones o tamaños de efecto o magnitud pueden ser positivas y negativas. Y la tercera parte es de que
¿Es significativo este resultado? Una correlación significativa es cuando la P es menor de 0.05. Esta es una P esa es una P significativa. En una correlación no significativa es cuando la P es mayor a 0.05. Esta es una correlación no significativa. En resumen, entonces, la correlación tiene, para poder describirla, tiene tres partes, que es las que te tienes que aprender. La magnitud o el tamaño de efecto, que de acuerdo a Cohen, puede ser en un tamaño de efecto bajo, moderado o alto. La dirección o el sentido, que puede ser positivo o negativo. Y la significancia estadística, tomando en cuenta que el punto de corte es una P menor a 0.05, este resultado no es una correlación estadísticamente significativa. Y si no tiene una correlación estadísticamente significativa, quiere decir que tiene una P mayor a 0.05. Veámoslo en un gráfico en el eje cartesiano. ¿Se acuerdan del cuadrante superior derecho de René Descartes? Nosotros podemos ver el eje de las Y con el eje de las X. Esta es una correlación fuertemente positiva. Si tomamos en cuenta que es a través de una línea recta, los puntos de dispersión, tanto de una variable como otra, entre más cercanos estén a la línea recta, más efecto va a tener esa correlación. Es decir, el tamaño del efecto va a ser fuerte. Si le quitamos la línea recta, podemos ver esta correlación positiva de 0.910. Van a comentar que es posible que muchos piensen que entre más grande sea la correlación, mucho mejor para nosotros. Y no es así, porque estas correlaciones tienen cierto grado de colinealidad, es decir, que tanto el eje de las Y como el eje de las X tienen muchísimo que ver porque están relacionadas en un sentido de que contienen características de una y de la otra. Es decir, por ejemplo, si tú quisieras correlacionar el índice de masa corporal con el peso, no tendría caso. Son variables colineales porque el índice de masa corporal está incluyendo al peso y obtendríamos una correlación parecida. No tiene caso investigar variables colineales. Cuando no tenemos relación, tenemos una línea recta muy aplanada y los puntos de dispersión de cada una de las variables están separados de esta línea. Veámoslo sin la línea recta. Aquí podemos ver que la nube de puntos, como se le conoce, está completamente dispersa, no están agrupadas. Esa es una correlación muy cercana a cero y además es negativa. Cuando una correlación es fuertemente negativa, tenemos una línea que está inversa, pero los puntos de dispersión están pegados a lo que es la línea recta. Es el mismo caso, es una correlación que tiene una magnitud fuerte porque están pegados a la línea recta. Aquí sin la línea ustedes pueden ver cómo es que estas variables se están correlacionando. Entre más cercanos estén los puntos a la recta, más fuerte es la relación o el tamaño del efecto. Ahora, les presento qué es la correlación de acuerdo con Galton. Él toma como base lo que es la fórmula de la línea recta. Y es igual a más bx. Es aquí donde te pones a pensar. Voy a tener que hablarle a mi maestra o mi maestro de matemáticas de la secundaria y agradecerle que gracias a él estoy entendiendo lo que es la correlación. Y yo que pensé que las matemáticas no me iban a funcionar en lo que es en familia. ¿Qué es lo que hace Galton? En realidad está correlacionando los promedios aritméticos o los puntos medios de cada una de las variables. Ustedes saben que la media aritmética se expresa más o menos desviación estándar. Y esto es lo que realmente se está haciendo en una serie de procesos matemáticos que nos van a dar
un resultado para poder observar la correlación. Nosotros no vamos a hacer esos procesos matemáticos. Lo que me interesa es que podamos interpretar la correlación cuando se presente en los resultados de una investigación publicada. Para cada estadístico sabemos que hay supuestos. Para los supuestos de la correlación tenemos los siguientes. Dos variables continuas en una escala. Es decir, que tienen que ser variables intervalares o de razón. La distribución tiene que ser normal. Para estas variables lo hacemos a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov que ya vimos en un video anterior. Homocedasticidad de las varianzas, que también sabemos que estas tienen que ir de la mano para poder aplicar el estadístico paramétrico. Y la relación tiene que ser lineal, es decir, que por cada X tiene que haber una Y. Si hay 10X, tienes que haber 10Y para poder realizar una correlación. Las principales correlaciones que utilizamos o que podemos observar en los artículos publicados es la correlación de Pearson y la correlación de Spearman. Muchos científicos identifican la correlación de Pearson si cumplen con el supuesto de la distribución normal de los datos a través de la Kolmogorov-Smirnov. Si la distribución es normal, utilizan Pearson. Si la distribución carece de una distribución normal, es decir, lo contrario, se utiliza Spearman. La P va antes que la S. Cuando una distribución es normal, se utiliza Pearson. Cuando carece de distribución normal, se utiliza Spearman. Esta correlación es la que preferimos porque nos da mayor oportunidad de realizar las distribuciones de nuestras correlaciones, es decir, que podemos identificar o describir mejor lo que pasa en la relación entre X y Y. Muy bien, pues hasta aquí nuestro video que inicia con la teoría de lo que es una correlación. Más adelante les voy a explicar cómo es que se hace esta correlación ahora en el estadístico SPSS y también vamos a ver lo que es la regresión lineal, que es un complemento forzoso cuando se realiza una correlación.